Tengo el agrado, hoy día voy a tener el agrado de entrevistar a mi profesor de Derecho Penal. Creo que es uno de los mejores abogados penalistas, no porque haya sido mi profesor ni porque sea hincha de San Marcos como lo soy yo, sino que creo que sí, sinceramente creo que es uno de los mejores y la gran cantidad de abogados más o menos de mi edad están de acuerdo en que uno de ellos, de los mejores en el Perú, en penal, es el doctor José Urquizo Laechea. Doctor, ¿cómo está usted? Oh, Discúlpeme usted, a mí no me gusta reventarle cuentas a Fabricio. nadie, pero yo cuando es la verdad trato de decirla, normalmente. A veces me quedo callado. Palabras. Creo que son inmerecidas porque uno hace su trabajo, solamente eso. ¿Cómo funciona la mente de un buen abogado penalista? ¿Cómo funciona o debería funcionar ese cerebro? Bueno, en realidad hay varias partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero, tiene que ver con la vocación. Y una vez que estás en la facultad, puedes decidir. Al decidir, bueno, te orientas. Te puedes orientar sobre la base de algún modelo, ¿no? De un gran profesor. Por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer al doctor Bramo Arias. Luis Bramón Arias. Por supuesto, ¿no? Y además era un erudito, un hombre absolutamente serio, ¿no? Correcto y dedicado básicamente a la universidad. Y entonces él, en esa época dura, ¿por qué digo época dura? Porque era la época del gobierno militar y en el país no ingresaban libros. O sea, había muy pocos libros de derecho penal, ¿no? Es una época media congelada en ese sentido. ¿Cómo hacías para instruirte en derecho penal? Casi al instinto, que instintivamente. No, sino con los viejos libros de Fontán Balestra, Luis Jiménez de Azúa, Sebastián Soler, ¿no? Eso es lo que se tenía a la mano. Y posteriormente él llegó a tener en sus manos, me acuerdo, la 11 edición de Hans Belzel, el autor de la teoría finalista de la acción, y entonces comenzó a trabajar duro, ¿no? En esos temas. Y eso es lo que no te mostraba. Y entonces, volviendo a tu pregunta, uno tiene que esforzarse por aprender todas las categorías jurídicas. Eso es por un lado. Y en segundo lado, hoy es un imperativo conocer la jurisprudencia. Es decir, los casos que han ocurrido Los antes y cómo se han resuelto, etc. La forma de interpretación, existen unas reglas también. Y en los últimos tiempos, sobre todo, ha dejado muy marcado todo el aspecto procesal. Doctor, en los últimos tiempos, a ver, yo estudié Derecho, obviamente terminé mi carrera, etcétera, pero yo lo que hice fue ejercer el periodismo. Y me he ganado la vida contando historias. Y cuando yo comencé a ejercer el periodismo, yo empecé a trabajar en un dominical en donde la parrilla era muy diversa y era muy agradable trabajar en un programa así porque hacías el caso duro político, luego te ibas a entrevistar a la Fuca Farfán a Europa, luego hacías el crimen horripilante y luego hacías la historia de éxito del peruano que tiene su restaurante en Madrid y la está rompiendo, y luego hacías, no sé, una crónica de madrugada, etcétera. O sea, era como un almuerzo en donde te comías tu cena, tu jugo, tu carne, etc. Pero hoy, lamentablemente, entiendo que por la coyuntura, no sé si por la deformación de los periodistas, casi los dominicales y los programas de periodismo se han convertido en oficinas legales, a ver, en reportajes de derecho penal, todos son. Es más, las personas que terminamos entrevistando casi siempre son abogados penalistas, lo cual no está mal para ustedes porque tienen más chamba, pero me da la impresión de que algo ha pasado en el país. No sé si está bien que sea así, no sé si está mal que la política haya llenado los programas periodísticos al punto de que se han terminado convirtiendo en casos penales, casi todos. Claro, pero eso tendrías que mirarlo no desde el punto de vista de la norma penal, sino de la fenomenología, de la sociología, incluso de la antropología. Y tenemos que comenzar a deducir nosotros qué es lo que, como tú con tu pregunta, qué es lo que ha ocurrido. Pues no es lo que ha ocurrido solamente, sino lo que ocurre. Tenemos una franja de corrupción inimaginable y no la podemos controlar. La corrupción no solamente está en los políticos, la corrupción está en los funcionarios en general, en nuestro sistema en general. Tú puedes creer que para poder exportar un producto pasas por muchísimas manos, o por si le brindas un servicio al Estado, le construyes un edificio, comienzan a cuestionarte y no te pagan en 10, 15 años. Entonces esa es una deformación.
Y una de las consecuencias visibles de la deformación es lo que nosotros tenemos, como tú mencionas, día a día. ¿O tú crees que es casualidad que tengamos presidentes de la República en la cárcel? No, a ver... Ese es un paradigma, o sea, o un punto de referencia, como quieras. Exacto. Entonces, si el número uno es un corrupto, ¿qué puedes esperar de los que están debajo? ¿Tú crees que un corrupto puede imponer ética, moralidad? No lo puede hacer. Y entonces los otros, sobre ese conocimiento, actúan libremente. Y esto va creciendo y creciendo. ¿Hay alguna, desde su perspectiva, hay algún tónico para solucionar eso? ¿Hay algo que se puede hacer para contener el avance de esta inmoralidad o esta antieticidad que hay en la sociedad nuestra? Bueno, nosotros tenemos instituciones importantes. El Ministerio Público es una institución importante. Es cierto que ahora está pasando por problemas delicados, por decirlo, pero no son de carácter institucional, son interpersonales e intersubjetivos entre 2 o 3 o 4 o 5 o 6 personas. Si uno comienza a revisar la estructura, por supuesto que hay personas que se han adherido de una manera tribal a un grupo y otros a otro grupo, pero hay una estructura férrea que son técnicos, profesionales, se manejan con honestidad, con ética, con conocimiento, y son bastante jóvenes. Pero entonces ellos pasan a ser los anónimos, porque los que están arriba, obviamente, han lanzado, ¿no?, una sábana negra para cubrirlos y que no aparezcan, que no sean visibles. A ver, doctor, ¿y usted cómo interpreta lo que está pasando en Fiscalía? Básicamente, una señora que era fiscal de la Nación que decidió no obedecer, no atender, no responder legalmente a lo que JNJ le dijo respecto de la destitución y la sustitución de otra persona. Hablo de Delia Espinosa. ¿Cómo lo entendió usted? No, es que es una paradoja, pues, porque ella ha sido la negación del principio de legalidad, de respeto a la ley, a los mandatos normativos. Es una paradoja. Es una cosa que no estaba pensada realmente. ¿Es un delito eso? Eso se está verificando. Yo creo que sí, pero habría que mirarlo al detalle, ¿no? Es un poco difícil. No me gusta tampoco comenzar a colocar ideas de carácter punitivo sin revisar todos los detalles. Me parece poco serio, ¿no? Pero sí, lo que nosotros conocemos, porque es público, tú dices, bueno, si te dan un mandato y tú eres una autoridad, ¿quién más para cumplir el mandato si no es la autoridad? Más aún cuando esa autoridad debe ser la primera persecutora del delito en el país, supuestamente. Pero es mucho más, porque las personas creen que solamente está referido al tema de los delitos. Fíjate que la Constitución habla de la legalidad. La legalidad atraviesa todo el ordenamiento jurídico. Eso es un tema que hay que ver. Y sus autonomías, o la autonomía, está vinculada a su estructura normativa, no más allá. No más allá. A ver, doctor, porque si no, imagínate, ellos tendrían la potestad de intervenir, ¿no?, a su libre albedrío, y eso no es posible. Doctor, la Junta Nacional de Justicia acaba de iniciar lo que se llama un proceso disciplinario contra la señora Delia Espinosa. No sé si llamarla fiscal de la Nación. Antes de contestar este tema, le pregunto, ¿se le puede decir fiscal de la Nación a la señora, stricto sensu? Bueno, mientras esté en el cargo, todavía es una fiscal de la Nación, hasta que se tome una decisión diferente o se la mantenga, ¿no? Pero la crítica es, ¿no estamos como en una especie de limbo en este momento? O sea, el que hayan suspendido por 24 meses a la señora Patricia Benavides no le regresa supuestamente la corona, por decirlo de alguna manera, a la señora Delia Espinosa. La orden de JNJ de que ella debía salir del cargo, me imagino que persiste o también queda anulada esa disposición. No creo que el PJ lo hiciera. No creo que anulen nada, no creo que anulen nada. Este tema lo tienen que dilucidar y lo tienen que resolver normativamente. Y si no tienen una norma, van a tener que crear un precedente, ¿no? Un precedente que no genere más fisuras, porque están dañando una institución poderosa e importante para el país, sí, muy importante. Y además, pero quizás ya crearon el precedente, pero es un precedente que
Bueno, es una jurisprudencia media rara la que han abierto una caja de Pandora con esto a la hora de entornillarse ahí, seguramente. Claro, porque nadie puede dar una solución, ¿no?, que no contenga críticas. Cualquier tipo de solución va a pasar necesariamente por el análisis crítico, y eso me parece bien, porque esto no está normativizado. Es una situación de conflicto que no estaba en la mente de nadie. No estaba en la mente de nadie de que regresen a una persona con el cargo que tuvo. Y no estaba en la mente de nadie, ¿no?, de que existiendo ya también un cargo preexistente como consecuencia, ¿no?, de la separación, en este caso de la señora Benavides, ¿no?, se reintegre en los mismos términos. O sea, son circunstancias especiales que hay que verlas lo más objetivamente posible. A ver. Pero quitándole esas referencias estigmatizantes, ¿no?, como de culpable, ¿no?, ese tipo de cosas. Sí, claro, porque aliena, pues, ¿no? Y eso termina alienando a la otra persona. Yo creo que hay que resolverlo de la manera más prudente, de la manera más sana, porque la decisión va de una u otra manera a repercutir en el Ministerio Público. Yo hablo de una institución, no hablo de las personas. Las personas pueden generar un conflicto, ¿no?, pero ellos no son, pues, la esencia misma, porque las instituciones tienen eso maravilloso que se llama la funcionalidad, y comienza el problema, son alternativos, son prescindibles, ¿no? No son aquí dioses que están ahí de manera inmanente y permanente, no lo son, y no lo van a hacer nunca. Y eso está bien. Y entonces, quien asume a su propio costo sus riesgos por no obedecer un mandato, pues tendrá, pues, que aceptar responsablemente las decisiones que vengan, ¿correcto? Ese es el sentido de las cosas. A ver, doctor, explíqueme, así como como le explicaría a usted a un cachimbo, ¿por qué la JNJ tiene la prerrogativa de abrirle un proceso disciplinario a la fiscal de la Nación y, habiéndolo hecho contra la señora Delia Espinosa, ¿en qué podría acabar una cosa así? Fíjate, la Junta Nacional de Justicia ha sido creada exprofesamente para nombrar magistrados, vamos a decirlo, y también tiene un sistema de control, ¿no?, porque también, tú sabes, los expulsa del sistema, ¿no? Entonces, esas son sus prerrogativas normativas. Por ejemplo, yo recuerdo que antes a los vocales supremos, ¿no?, ¿quiénes los elegían? El Congreso de la República. Y ahí, en un voto general, los elegían, se presentaban los candidatos y los elegían, ¿no? Igual pasaba con el fiscal de la Nación y ese tipo de cosas. Bueno, ese sistema ya no existe. Entonces la Junta Nacional de Justicia existe dentro de esa perspectiva, ¿no? Y hasta ahora ha estado funcionando razonablemente. Ha tenido también, ¿no?, como se ve, algunos excesos, ¿no? Ya se revisará también con el cuidado debido para ver si efectivamente eran unos excesos en el ejercicio de sus competencias. Eso es lo importante, que no se excedan de sus competencias. Y en esa medida van a equilibrar, pues, las relaciones, ¿no?, entre los magistrados y lo que significa la Junta Nacional de Justicia. Y vistas las cosas, vista la historia, la novelita, como ha terminado pasando, ¿en qué cree que va a terminar este proceso disciplinario que esta Junta Nacional de Justicia le ha abierto a la señora Delia Espinosa? Por no haber repuesto supuestamente a Patricia Benavides pese a la orden de este organismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una pequeña brecha que se llama justificación. Si no tienes la capacidad de justificar tu conducta de una manera no solamente razonable, lógica, sino con una base legal, el tema va a ser complicado, ciertamente. ¿Para Delia Espinosa o para la Junta? No, para la persona que no puede justificar su conducta. Porque tú eres autorresponsable. Fíjate, estas son unas teorías que yo siempre lo menciono, ya viene de antes. Y lo voy a volver a decir. Hegel, este filósofo alemán, planteó el concepto de persona para el derecho. Y lo planteó de una manera nítida. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la época de la unificación prusiana y en consecuencia decía que el Estado, porque tenía que justificar la aplicación de la pena, el Estado pues cumplía esa misión. Pero te tenían que tratar como persona, no como una cosa, fíjate. Sí. Ya, bueno, ese era el primer planteamiento.
que se le considera con Kant, que era un filósofo moralista dentro del esquema de la retribución penal. De referencia, me refiero al derecho penal, si no hablas del ciudadano. Entonces ahí hay un cambio. Porque cuando tú eres ciudadano, estás dentro de una estructura normativa, social y normativa. Pero dentro del mundo social y normativo posees libertad. Y entonces tú haces uso libre de tu libertad. Cuando afectas otras esferas de libertad, tú eres autorresponsable. En consecuencia, al costado de tu libertad hay deberes. Hay deberes, ¿no? Porque nosotros vivimos, obviamente, en sociedad. Sí, claro. O sea, la visión del derecho penal es la visión del hombre en sociedad, ¿no? Y la sociedad no solamente es interpersonal o intersubjetiva, como menciono, sino también es con las instituciones. Y si tienes deberes, ¿qué significan los deberes? Son mensajes de actuación, seguramente en sentido positivo. De lo que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando el Código Penal habla de la omisión de socorro, ¿no? Plantea una teoría de la solidaridad, que está vinculada a la seguridad de la salud de las personas, o evitar el peligro de las personas. Por eso que existe la omisión de socorro, ¿no? Cualquier ciudadano que vea a alguien, ¿no?, en una situación de peligro, tiene el deber de actuación en el sentido de socorrerlo. ¿Por qué? Por el principio de solidaridad. Okay. ¿Te das cuenta cómo funciona? Lo que te quiero decir es que cómo funciona la estructura social. Y el derecho penal también absorbe parte de esta estructura social para poder explicar. Doctor, disculpe, estoy con una garganta horrible por todo el clima, etcétera. Desde la perspectiva que usted me está explicando, cómo funciona el derecho penal y lo importante que es que funcione bien para que podamos vivir civilizadamente, para que no nos empecemos a sacar la cabeza entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debería pasar para que, si es que la JNJ lo decide, la señora Delia Espinosa supuestamente sea destituida, o cree usted que eso es muy difícil? Bueno, hablando de tiempo, yo creo que hay que darle todo el tiempo necesario para que ella pueda establecer sus mecanismos de defensa. Sí. Yo creo que eso es importante. Sí, claro. Estas cosas sumarias, ya un gran procesalista, Domingo García Rada, no sé si recuerdas, cuando apareció todos estos temas de los juicios sumarios, o también ese término de los que resulten responsables, él hizo una crítica a las normas, porque eso no se condice con un Estado de Derecho, ¿no? Esos juicios sumarísimos, bueno, en un estado de guerra es posible, ¿no? Uh-huh. Pero no en una sociedad como la nuestra, donde tú tienes que darle todas las opciones para que las personas se defiendan. Porque la defensa no solamente tiene un carácter material, también tiene un carácter normativo, tiene un carácter probatorio, ¿no? Además tienes que analizar a la persona en su esencia, cuál es la percepción que tiene del mundo, de las cosas y el porqué de su conducta. O sea, no es una cosa pacífica, ¿no? Entonces no lo puedes hacer eso pues en 24, ¿no? 72 horas, no se trata de eso. Se trata de que se ponga en evidencia y hay que darle a ella como ciudadana todas las opciones. Dure lo que dure. Que dure lo razonable, ¿no? Lo razonable. ¿Qué es lo razonable? ¿Cuánto tiempo? tiempo? Es el tiempo que ella necesite para organizar sus respuestas, ¿no? Y ejercer su defensa. Bueno, no sé si tenga que pensar mucho, porque supuestamente la señora, para decidir lo que decidió, ya debía tener las cosas bien claras en la cabeza, ¿no? Por eso te digo, pero hay que dar el tiempo necesario, ¿no? El tiempo necesario. Lo que te quiero decir es que no te voy a señalar, mira, ¿sabes qué? La próxima semana comenzamos el lunes, seguimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ¿no? Y el lunes siguiente ya tienes tu resolución. No. Ok, doctor. ¿Y por qué lo digo? Porque esta resolución, ¿no?, que ha salido en el caso de la señora Benavides, y no porque sea la señora Benavides, sino yo estoy pensando solamente en un ciudadano, ¿no? En realidad, tú podrías verlo de dos ángulos. El ángulo crítico es que, mira, este juez Segismundo rápidamente ha resuelto. Bastante rápidamente. Ojalá que todos los jueces, sería maravilloso que todos los jueces hagan lo mismo. Yo lo mandaría a patas, a que solucione rápidamente los problemas que hay ahí. No, pero yo lo mandaría a este señor para que me resuelva todo. Sí, fíjate, en horas te puede resolver un proceso, ¿no?, importante. Yo creo que él es un modelo a seguir. Sí. Claro, por un lado hay una crítica, porque dice, oye, bueno, podríamos tener un genio adentro del Poder Judicial. No, pero puede hacer porque tenga una mente paralela, ¿no?, a la inteligencia artificial y te lo puede resolver rápidamente. Tú sabes los miles de procesos que tenemos, que pasan años y años, sin ir tan lejos el caso de Susana Villarán.
1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿No? ¿No te parece que sería maravilloso que las cosas se resuelvan rápidamente? ¿Usted cree que alguien más lo ayudó para hacerlo así tan No, pero rápido? desde luego. Mira, la vida te enseña... ¿O se lo dieron ya escrito, quizá? Bueno, eso no lo puedo afirmar, ¿no? Pero desde luego que ha tenido apoyo. Eso es imposible. Mira, si tú sacas matemáticamente, ¿cuántas horas puede una persona leer un expediente? Y un expediente no se lee como si fuera una novela o una fábula. En un expediente se analiza, tiene otros elementos. Toma su tiempo. A ver, quiero pasar al caso de este señor, José Miguel Castro, doctor, que se nos ha erizado los pelos a todas las personas, a los periodistas policiales se les ha prendido el foco porque este es el caso perfecto. Es política, es corruptela, es policial, macabro. La verdad da para hacer N cantidad de reportajes durante varias semanas. Nos hemos hecho una pregunta el día de ayer. ¿Por qué no se terminó homologando el acuerdo de colaboración eficaz de este llamado Budián, José Miguel Castro, como lo llamó Odebrecht, con el apelativo que le puso? Y hemos preparado un informe tratando de preguntarnos y resolver la pregunta, ¿por qué no se terminó homologando algo que tenía ya, no sé, 7 años, 6 años en proceso de homologación? Y al final da la impresión de que todo lo que dijo el señor no va a servir para el caso. Yo no sé si esa es la respuesta, se la voy a preguntar después de la nota. Veámosla y lo comentamos. Adelante. El caso del señor Castro Gutiérrez, porque lo ha informado la prensa, él tenía o estaba sujeto a un proceso de colaboración eficaz. Pero no era colaborador en este momento. No había sido aceptada su colaboración eficaz. Estaba en curso. Yo espero que la Fiscalía no haya hecho depender el éxito, la fuerza y la eficacia de su acusación sobre la base de lo que dicen los colaboradores. ¿Las declaraciones de José Miguel Castro se irán con él a la tumba? La reciente noticia del fallecimiento del exgerente general de la Municipalidad de Lima ha conmocionado la agenda pública, no solo porque se produjo a meses de iniciar el juicio oral del caso de Susana Villarán, sino porque existe incertidumbre sobre si podrán usarse en el proceso las pruebas que el aspirante a colaborador eficaz brindó hasta la fecha. No está la presencia del señor Castro Gutiérrez actualmente, pero se va a tener que solicitar que se lean las declaraciones que él ha brindado en el desarrollo de la investigación, porque la ley faculta. Cuando ocurren circunstancias como esta, la que les estoy indicando, el fallecimiento, no se puede presentar en juzgamiento por obvias razones, se podrán leer las declaraciones que se han brindado en la etapa de la investigación. Sin embargo, el ex abogado de Castro Gutiérrez, Benji Espinosa, señaló que la Fiscalía no podrá emplear las declaraciones del ex gerente municipal de ahora en adelante, quedando así eliminadas por completo del caso Lavajato que investiga a Susana Villarán y otros acusados. Se pierde sus declaraciones, pero se conservan las pruebas que ha podido aportar. Porque recordemos que el aspirante a colaborador no solo habla, sino que tiene que comprobar su dicho. Entonces, esas pruebas de comprobación o corroboración de sus dichos se conservan para el proceso. Lo que se pierde son todos sus dichos. La gravedad de este acontecimiento radica en que Castro Gutiérrez ha sido señalado como el número 2 de Susana Villarán, siendo el presunto responsable de mediar los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas de la no revocatoria y de reelección de la exalcaldesa de Lima, por lo que su ausencia en el juicio oral pondría en riesgo la posible condena contra ella. Esperemos de que los jueces no tengan ese criterio de que se reste el valor probatorio, porque finalmente es una prueba. Claro, la expectativa es que se presente una de las personas que ha participado en estos hechos de corrupción y que ha aceptado la responsabilidad de los mismos y ha sindicado con quienes ha participado. Si hay algún testimonio que se puede salvar, es la de José Miguel Castro, pero siendo investigado en el proceso. Resulta que el proceso común, donde él está investigado, donde está acusado y va a ir a juicio, va por la vía izquierda y simultáneamente en la vía derecha va el proceso de colaboración eficaz. Lo de la colaboración eficaz se pierde, los testimonios no la prueba, pero se conserva todavía la declaración de él como investigado en el proceso común.
Según el fiscal José Domingo Pérez, este 12 de julio se iba a cerrar el proceso de colaboración eficaz de Castro Gutiérrez, pero esto en realidad se viene esperando desde el 2019. Casi 6 años buscando cooperar con la justicia, reconocido como pieza clave en esta investigación, y aún así falleció, quedándose tan solo como un aspirante a colaborador eficaz. ¿Quién está detrás de este retraso? Es imposible que en 7 años no vayas a homologar una colaboración eficaz. Es decir, hasta con la información inicial, básica, fundamental que te dan, corroboras, homologas. Y si quieres más información, que utilice pues su figura de la colaboración eficaz progresiva y luego que te sigan dando más información. Pero tú tenías que darle a esa persona la seguridad de una homologación. Y dice el fiscal que en la última reunión no le manifestó que había un riesgo. Hágame el favor. El Ministerio Público está en constante tensión, en constante disputa, en constante lucha, lo cual no debería ser así, porque es un órgano constitucionalmente autónomo tan importante que se encarga de la defensa de la legalidad y la persecución del delito. Un nuevo obstáculo en el caso de Susana Villarán que evidencia el precario trabajo de la Fiscalía de la Nación, poniendo ahora en riesgo el uso de las pruebas que brindó uno de los personajes clave para lograr una sentencia contra los acusados. Esperemos que esto no prolongue más el proceso y el triunfo de la justicia. Doctor, su opinión, por favor. ¿Por qué no se homologó el acuerdo de colaboración eficaz de José Miguel Castro? De quién es responsable, ¿no? ¿Quién es responsable? El responsable es el fiscal. No fue diligente o no tendría mucho interés. Eso es lo que se puede ver en la actualidad. ¿Qué significa? ¿Que José Domingo Pérez no hizo el trabajo que tenía que hacer? Exactamente. Y él no lo puede justificar diciendo de que la presencia de los abogados con este modificatorio de la ley no. Ha pasado muchos años. Fíjate, hay un concepto que se llama eficiencia y luego deficiencia. Cuando tú eres eficiente, cuando programas tu trabajo de forma tal que va a llegar a cumplirse los objetivos. Y este era uno de los objetivos, ¿no? Llegar a un juicio oral, con todos los elementos probatorios. ¿Por qué? Porque la colaboración eficaz no es la colaboración eficaz, es un proceso de colaboración eficaz. Proceso. Y entonces tendrías que haber desarrollado el proceso de colaboración. Una estrategia para que ese proceso llegue a su fin. Exacto, así se llama. Proceso por colaboración eficaz. Artículo 472 y siguientes. Y entonces eso debió haber desarrollado. ¿Que no lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Que es una persona diligente? Yo diría que no. Yo diría que no. ¿Que se ha dejado de estar y ha pasado el tiempo? Sí. ¿Que luego pretende justificarse porque en la modificatoria de la ley dice que debe estar presente un abogado? Bueno, eso no justifica nada, porque los abogados, en primer lugar, no somos enemigos de la ley. ¿Por qué estamos los abogados en este tipo de circunstancias? Para evitar el abuso, el autoritarismo, ¿no? La presión inadecuada, para que no se le hagan planteamientos violatorios de la norma. Para eso están, para asegurar, ¿no?, la posición jurídica de su cliente. Entonces no puedes verlo tú pues como una persona negativa. Okay. Y no puedes ser tampoco objeto de justificación. Déjame terminar esta idea. Tú no puedes culpar a otros de tus deficiencias. A eso me refiero. Y yo considero que esta es una conducta deficitaria. A ver, doctor, a ver, concretamente esta conducta esta conducta complicada habría causado que las declaraciones de Castro ya no tengan validez legal, es decir, que ya no puedan ser usadas en el juez ni siquiera como testimonios. Y con esto se cae supuestamente el caso, porque el que lo sabía todo era José Miguel Castro. Contésteme después de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estamos con el doctor José Urquizo, abogado penalista. Nos va a explicar un poco por qué no se homologó el acuerdo de colaboración eficaz. Doctor, permítame un instante. Lo que pasa es que quiero cerrar un par de ideas en torno al reportaje de Magda Núñez, que está... A ver, primero felicitar a Magdita por su buen trabajo. Acaba de unirse al equipo para ser la nueva reportera de Betel Noticias. Ha muerto un testigo clave del caso Villarán.
José Miguel Castro, que es exgerente municipal y bueno, presunto pues intermediario entre Susana Villarán y las constructoras Odebrecht y OAS, fue hallado muerto. Y fue hallado muerto, lo más extraño, doctor, es que ha sido muerto, ¿cuántos? 10 días antes, o 12 días antes del cierre del acuerdo que estaba previsto entre él, supuestamente, y el señor José Domingo Pérez. Qué extraño, qué coincidencia que 7 años habían pasado para que el señor no llegue a cerrar el acuerdo, el proceso de acuerdo de colaboración eficaz, no se termine de homologar, es decir, de refrendar, que un juez le diese pues los santos óleos y lo santificara, por decir de alguna manera, este acuerdo para que valiera, para que tenga estricta validez y pueda ser usado no solamente el testimonio, sino las pruebas que debían acompañar a ese testimonio. En 7 años no ocurrió aquello por dilación, evidentemente por un problema, por una negligencia de José Domingo Pérez, como bien lo acaba de decir nuestro buen amigo que está aquí con nosotros, el abogado José Urquizo Olaechea, abogado penalista. Y qué coincidencia que faltando 10 días para que todo quedara cerrado, para que el acuerdo quedara cerrado y claramente refrendado por un juez y homologado y todo lo demás, mataran al señor. ¿De verdad hay alguien en este país que cree que eso fue un suicidio? Señora Rosa María Palacios, usted hace poquito acaba de decir que es un suicidio. Señora, usted no tiene sangre en la cara, ¿verdad? ¿A usted le parece que es un suicidio lo que ha pasado con este señor que está en pantalla, señora Rosa María Palacios? Vamos seguramente si hacemos un clip de esto, vamos a poner en el medio el videito de Rosa María Palacios diciendo esto. El señor ha aparecido con un corte de 14 centímetros en el cuello, prácticamente decapitado. 14 centímetros de profundidad, no 14 centímetros de largo. 14 centímetros de largo es un rasguño de acá. No, es 14 centímetros de profundidad. No hay nadie que pueda suicidarse acerruchándose el cuello sin parar hasta lograr 14 centímetros de profundidad. Eso es impensable, señora Rosa María Palacios. A mí me causa, la verdad, a mí no me gusta andar peleándome con los periodistas. Yo tengo muchos amigos periodistas, pero cuando alguien habla una tontería de ese tamaño, y todavía tratándose de una persona grande como es usted, señora Palacios, Rosa María Palacios, uno tiene que por lo menos decir, oye, basta ya con la tontería, basta ya con el sesgo y la ojeriza de que porque tienes un par de amigos metidos ahí en esa banda caviar que seguramente tiene algo que ver, probablemente, hay que investigarlo, uno salga a defender cosas de este calibre. Bueno, solamente quería dar esa pequeña opinión. Vuelvo a la conversación con mi buen amigo José Urquizo Olaechea, abogado penalista que está con nosotros. Doctor, al no haberse homologado el acuerdo, ¿las declaraciones de Castro ya no tendrían validez? No. Te dije que esto es un proceso, ¿no? Sí. Para la colaboración eficaz. Mira lo que dice el artículo 481 de este proceso, ¿no? Mérito de la información y de lo obtenido cuando se rechace el acuerdo. Aquí hay dos. Si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra. Ese es un presupuesto. Ok. Ya. Pero el inciso segundo del 481 dice lo siguiente. En ese mismo supuesto, las declaraciones prestadas por otras personas durante la fase de corroboración, así como la prueba documental, los informes o dictámenes periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito. ¿Cuál es el otro proceso? El de Susana Villarán. Okay. Porque esto es un proceso. Entonces, si nos atenemos a la interpretación, ¿no? Una interpretación abierta de este inciso segundo del 481, quiere decir que sí es posible que todos los elementos probatorios en sede de corroboración pueden ser utilizados, ¿no? Durante el juicio oral. Claro. Y tienen que mantener su validez. Pero van a ser usados como testimonios. No van a poder ser usados con las supuestas pruebas que el señor tendría que haber otorgado. Lo que pasa es que, fíjate, hay que diferenciar. El proceso de colaboración eficaz no existe. En el caso de este señor, del señor Castro, no existe. Porque no concluyó. Porque no concluyó, ya lo hemos dicho por qué. Yo tengo mi punto de vista de que demasiados años
y no le das una opción jurídica cosa y rara, la desarrollas, bueno, no eres diligente. Pues si no eres diligente quiere decir que eres negligente, ¿no? O si no eres negligente tendrías algún objetivo. Pero se supone que los objetivos no sé qué es peor, de un ministerio, si eres un tonto o eres un malo. de un fiscal, es precisamente, ¿no?, tener la mayor cantidad de pruebas para poder lograr sus objetivos, ¿no?, desde el punto de vista de la acusación que él realiza. Bueno, eso no ha pasado en este caso. Es un dato objetivo. Sobre un dato objetivo tú puedes decir, oiga, si me hubiese dicho, mire, que se murió a los 3 meses, bueno, es entendible. Pero 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, por favor, ¿qué explicación tiene? ¿Cuál es la justificación? No existe una justificación razonable. Entonces solamente nos queda ese dato objetivo. Ahora, corríjame si me equivoco, hasta donde yo entiendo, un colaborador eficaz no es un testigo, es alguien que dice cosas, pero que además tiene la responsabilidad de probar que lo que dice es cierto, otorgando elementos. Sí, pero sí, eso no claro. ha pasado con el señor. No, es que no existe pues colaboración. Lo que tú estás diciendo Entonces es todo lo que ha dicho vale simplemente como testimonios, como si fuese un testigo que acudió al proceso y se puso a hablar las cosas que supuestamente sabía. Claro. Nada más. La exigencia de la colaboración es eficaz es que tú efectivamente coloques un tipo de información, que esa información sea corroborada, que es el término que usa la ley, y que luego pues pueda ser utilizada para los objetivos que tiene en este caso el Ministerio Público. Ese es más o menos, además es una secuencia lógica, no hay que pensar mucho. Sí, claro. ¿No? Pero si no hay un proceso de colaboración eficaz, entonces no tenemos nada, claro. Pero sí tenemos, como te digo, ¿no?, lo que dice, ¿no?, Ahora, este artículo 481, que a mi modo de ver sí pueden ser utilizadas. ok, doctor. Ahora, ¿eso lo pueden discutir? Me parece que sí. Yo creo que esto es posible. A ver, doctor. Porque además, tampoco es cierto que tú puedas desechar todas las actuaciones de este señor, porque él tiene declaraciones. Además, él seguramente ha planteado un horizonte fáctico. En el horizonte fáctico, ¿qué cosas están? Están hechos, personas, movimientos, montos de dinero. Todas esas cosas existen. Y a eso agrégale que el presupuesto central es que la señora Susana Villarán, ¿qué es lo que dijo? Que se arrepentía de haber hecho hechos, ¿no es cierto? Es decir, había una autoinculpación, salvo que ahora su defensa pretenda decir todo lo contrario, ¿no?, que no me llamaría la atención. La ausencia de Castro, doctor, si bien es cierto, no impide, como me está diciendo usted, que sus declaraciones dejen de tener validez, o tengan validez en este caso. La ausencia de Castro, sin embargo, podría debilitar el caso, si bien es cierto, son declaraciones que sí tendrían algún tipo de validez legal, como lo está diciendo usted, pero quizá el caso quedaría debilitado. Solo podría darse esa situación si él fuera el único elemento material, pero aquí hay muchas más cosas, ¿no? Y se supone que en todos estos años han acopiado información de diverso nivel, vinculada a diversas personas, a diversos montos, a diversas situaciones, ¿no?, a ámbitos situacionales predeterminados, como pueden haber sido la revocatoria o la reelección, ¿no? Todo es un contexto, o sea, tú no puedes analizar simplemente un lado, tienes que analizar el contexto, y del contexto puedes extraer, y este contexto ha sido desarrollado intensamente, eso no lo puede dejar de lado. Doctor, yo sé que usted tiene cosas por hacer, pero quiero hacerle una última pregunta sobre otro tema. Dime. Cerrando la entrevista, y atento porque quiero que le hagan un clip al doctor, porque el doctor tiene una respuesta muy interesante sobre esto y quiero que me lo explique como para cachimbo, doctor. El tema de la tentativa inidónea de Castillo. Sí. Por la cual, con ese razonamiento, usted dice que Castillo sí cometió un delito y está bien que sea procesado por el Poder Judicial por lo que ocurrió durante el golpe de Estado del año 2022. ¿Por qué es culpable Castillo? Explíquelo como para el taxista que nos está escuchando, como para mi mamá que está ahí con mi abuelita en el Cusco ahorita escuchando. Fíjate, tu pregunta comienza por la parte final, que es el concepto de culpabilidad. Sí. El concepto de culpabilidad es una etapa posterior, es una imputación diferente. La pregunta inicial tuya tiene que ver con la tentativa. Ah, ok, perdón. O sea, son cosas diferentes. Ah, entonces hay que entender que podría haber habido un delito. Mira, te voy a explicar. En primer lugar, la tentativa es el primer elemento material del derecho penal. Porque la gente se equivoca, cree que es el resultado. En la tentativa, tú ya pones en evidencia
¿no? A través de tu conducta, que lo que quieres hacer. ¿No? Entonces, básicamente es una conducta dolosa, ¿no? Cognitivamente. Con un ánimo malo de hacerlo. No, claro, no, olvídate del ánimo. Con dolo. No, pero ese es un dolo, pero el dolo es el dolo cognitivo. O sea, tú tienes conocimiento de lo que vas a hacer. Ok. En la tentativa, ¿no? En nuestro Código Penal hay dos tentativas. La tentativa absolutamente inidónea, o sea que es imposible que se pueda realizar, y la tentativa idónea, que sí es posible, ¿no? Y que puede llegar a un resultado incluso, ¿no? O no llega a un resultado, como es el caso de Gaulle. No sé si conoces el caso de Gaulle, ¿no? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, después que declaró la liberación de Argelia, todo el grupo de patriotas que estaban en Argelia y que tenían intereses, ¿no? Planearon matarlo. Y efectivamente contrataron un sicario. Y el sicario realizó el acto. Al momento de disparar, De Gaulle, que era bastante alto, agacha la cabeza y la bala pasa por encima, pero él había agachado la cabeza. ¿Se realizaron todos los actos? Sí. Como lo que quisieron hacer con Trump hace poquito, seguro. Bueno, una cosa así, te das cuenta. Eso es una tentativa. En ese caso era una tentativa frustrada, ¿no? Pero sí era posible que ocurra. Claro. Ya, y en el caso de Castillo, ¿por qué es inidónea? No, porque pero esa es una afirmación. Mi rol Podría ser inidónea, eso tendríamos que verlo en un sentido material. ¿Y por qué podría ser? Porque estoy diciendo, es que la palabra no es inidónea, es absolutamente inidónea. Tú no puedes matar a una persona sobre criterios de la superstición, por ejemplo. En un pueblo dicen, lo quiero matar, y le pone un pescado ahí en la puerta de su casa, como enseñaba Luis Jiménez de Azúa. Uh-huh. Tú sabes que eso no va a dar resultado, pues. O que te digan una maldición, ¿no? Y con eso te vas a morir, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso los elementos probatorios tienen que ver si era absolutamente inidónea o era idónea. Ya, entonces la pregunta es... partiendo de... Ahora, eso no tiene nada que ver con la conducta de terceros. Es un error valorar la conducta de terceros. Por ejemplo, no se logró porque estos señores, ¿no? Valoraron primero, ¿no? Todo el tema constitucional. Y en su razonamiento dijeron que eso no se podía hacer porque vulneraba la Constitución. Esa es la conducta de ellos. Y bajo todo entonces tú no puedes utilizar, lo que quiero decir, no puedes utilizar esta conducta como argumento tuyo. Porque tú respondes por tus hechos. ¿Te acuerdas cuando te dije de la esfera de libertad? Sí. ¿El señor era libre? Sí. ¿Estaba afectando otras áreas, otras libertades? Sí. Pero además él tenía deberes de proteger esas libertades. Ya bueno, todas esas cosas van a ser valoradas probablemente. Doctor, entonces, desde su opinión, ¿fue golpe de Estado lo que ocurrió? Bueno, cuando tú hablas de golpe de Estado, tú ya hablas de una situación fáctica determinada. ¿O fue un intento de golpe de Estado lo que ocurrió? Es igual, pues es una tentativa. Entonces vuelvo a tu pregunta inicial. Sí, es probable que sí. Eso es una discusión a nivel de la tentativa. Pero no te olvides que con la tentativa no es el resultado, con la tentativa es el primer análisis del derecho penal. Y lo más valioso. ¿Por qué? Porque el derecho penal no interviene el mundo interno, el mundo externo. ¿En qué momento exteriorizas tú la conducta? En la tentativa. Entonces la tentativa sí puede ser penal. Él estaba siendo procesado, tengo entendido, por tentativa. Y sí se puede penar. Pero claro, si la tentativa está en el Código Penal de manera clara y expresa. Entonces sí podría ser culpable llegado el caso. Sancionado. Sancionado. Claro, el concepto de culpabilidad es más alto. Tiene que ver con la persona, las capacidades de la persona, ¿no? Por el principio de dignidad. O sea, ¿sí podría ser sancionado con una pena de cárcel llegado el caso? Por supuesto, ¿por qué no? Si él ha cometido un injusto, él tendrá que ser responsable de su injusto. ¿Ese injusto es delito? Pero por supuesto, el injusto representa un delito. El injusto es una conducta típica y antijurídica. Y a él le han imputado un injusto. Tú has realizado esto, eso es un injusto. Y luego hay una segunda. Si yo te demuestro que tú has realizado el injusto, te hago una imputación de culpabilidad. Tú eres culpable por esto, por esto, por esto. Hay un... Bueno, el señor José quiso venir a darnos una cátedra y usted está en una posición que yo lamento. ¿Sabe por qué? ¿Por qué?
Porque usted no se puede dar cuenta como yo de cómo funciona el cerebro de alguien que piensa como abogado penalista. Lamentablemente no se puede dar cuenta porque usted es el abogado penalista. Yo tengo la virtud ahora de poder apreciar cómo funciona el cerebro de alguien que realmente razona y se ha cultivado y le funciona también el cerebro como un abogado, un jurista. Está muy bien. Eso no lo puede ver usted, lamentablemente lo puedo ver yo. Yo puedo disfrutar de lo que usted no puede porque usted es el objeto del disfrute, digamos. Muchas gracias. Pero lo que hay detrás es una idea. Sí. Pero te voy a decir cuál es la idea, Por la favor. seguridad. Cuando tú utilizas la ley, la utilizas en el sentido de seguridad. Bramón Arias decía de que el Código Penal es un mecanismo de seguridad, porque crea espacios de libertad. Solamente cuando ingresas a un mundo antijurídico, lesivo, ahí tienes que hacerte responsable. Eso es lo que decía. Doctor, para mí es muy agradable conversar con alguien que sabe tanto de derecho penal. A mí me hubiese encantado ser abogado penalista. Le agradezco mucho por su visita y bueno, discúlpeme usted, yo no suelo reventar cohetes a la gente, pero cuando creo que la gente lo merece sí hago los halagos correspondientes. Doctor, muchas gracias. No, te agradezco, Fabrizio, la invitación y espero que te siga yendo bien. No, a usted también, por supuesto. Que el Gracias. Señor le siga dando años de vida y de paz, sobre todo. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Dios le bendiga.